Gracias, presidente. Hago la advertencia que hay un solo informe, no hay mayoría ni minoría. Es unánime el informe. Cuando a Christopher Plummer le entregaron el Oscar, con más de 80 años, y en el discurso de la estatuilla dijo, ¿por qué tardaste tanto? Y me hizo acordar esa anécdota de este tema, que en realidad si lo vemos con el calendario parlamentario, si el informe se presentó en octubre, no fue tanto lo que tardó, pero sí pareció mucho por la cantidad de dilaciones que tuvo el mismo, a pesar de que la comisión que se creó especialmente lo aprobó por unanimidad. Hubo una gran movida dentro de algunos de los partidos, de hecho diría de todos los partidos, que es legítima, no lo tomen como crítica, porque lo que parecía que era un tema sencillo, no sé, yo tenía esa sensación, resultó que no fue así. Bueno, llegamos a esta sesión extraordinaria, algunos compañeros de acá de sala, con buena fe, me sugirieron o me preguntaron si no sería conveniente dejarlo para el año próximo, en virtud de que yo diría que el Partido Nacional llevó esta ley a tratarla en esta sesión extraordinaria, y puedo llegar a creer que lo hizo para que se necesitaran 50 votos para su aprobación. Pero eso es una sensación que tengo derecho a expresar, no tengo la seguridad que fuera así, pero me da la impresión de que pudo haber sido eso. Entonces me sugirieron, ¿no te parece dejarla para el año que viene, que con la mitad más uno de los presentes se aprueba o no se aprueba? Y hice algunas consultas con los compañeros de la comisión, que ya lo veníamos hablando desde antes, y los compañeros estaban un poco sorprendidos por la dilación del tema, entonces resolvimos tratarlo hoy. La Cámara claramente, de acuerdo a su reglamento, lo va a aprobar o lo va a rechazar, como cualquier proyecto de ley. Nosotros quedamos con la tranquilidad de que trabajamos, lo informamos y lo conversamos y lo discutimos. Como es en la sesión que se va a tratar, yo es de orden, quiero hacer algún agradecimiento, por ejemplo, a la Cámara, que votó una comisión especial, que no es frecuente, pero accedió, yo diría, inmediatamente. No derivó el tema a la Comisión de Ganadería ni de Medio Ambiente, o ambas conjuntamente, sino que hizo una comisión especial cuando podría haber tenido la otra solución, lo que yo en particular y todos los integrantes de la comisión agradecemos. También al personal de la comisión, que al no ser una comisión oficial teníamos que ubicarnos en las salas y en los horarios que se permitieran, y hicieron un gran esfuerzo para que eso sucediera. También en lo personal debo agradecer a Cabildo Abierto, porque entre la creación de la comisión en septiembre del 22 y la finalización de la misma, por una decisión personal yo me retiré del partido, y Cabildo con todo derecho reclamó sus cargos en las distintas comisiones que yo integraba, y sin perjuicio de que seguí integrando prácticamente todas, podría haber reclamado este tema con todo derecho y no lo hizo, lo que habla bien del partido y de sus integrantes. Es decir que la comisión, después de algunos contratiempos, llegamos a un texto definitivo que fue distinto al presentado originalmente, pero que fue aprobado por todos los integrantes. Incluso los representantes del Partido Nacional y del Partido Colorado, que aprobaron este informe, tuvieron la honestidad de decir, mira, nosotros lo vamos a votar, pero no sabemos cómo se va a votar en Cámara, y bueno, y eso es una particularidad que tiene este proyecto. El Frente Amplio hizo un gran esfuerzo interno, lo discutió mucho y llegaron a una postura. Por lo tanto, yo he tenido intercambio con los integrantes de la comisión, pero es como cualquier proyecto de ley, nadie se muere ni le sucede nada porque se apruebe o no se apruebe. Tendrá la suerte de cualquier proyecto, pero lo importante es que el tema se traiga a sala, se discuta y que cada cual exprese lo que le parezca, y después se verá. También digo que si el proyecto se aprobara, que es lo que nosotros que desearíamos, tenemos duda que en el Senado
haya la fuerza que hubo en los integrantes de la comisión en diputados para que este proyecto prospere. Pero bueno, cada cual trabaja en su área. Lo cierto es que el proyecto básicamente lo que dice, no los voy a aburrir con los 40 minutos, es el pasaje de lo que sucede prácticamente en todos los países que tienen Ministerio de Ambiente. Es decir, el pasaje del monte indígena y el monte nativo y los palmares a que sea el Ministerio de Ambiente quien lo administre, quien lo cuide, quien lo maneje, y sacárselo al Ministerio de Ganadería, que lo hizo durante 80 años porque el Ministerio de Ambiente en Uruguay no existía. De acuerdo a un estudio que hicimos de Derecho Comparado, que el propio ministro Matos lo dijo en la sala de la comisión, casi todos los países tienen el monte nativo manejado, no todos, pero casi todos tienen el monte indígena en el Ministerio de Ambiente. Lo que motivó esta idea es, y acá voy a atenerme un poco a lo que dice el informe, que el monte indígena tiene hoy una visión mucho más multidimensional en cuanto a lo que significa para el ser humano, pero también para los ecosistemas. El monte natural como un corredor biológico para la fauna y el monte natural como un gran ecosistema que permite impactar positivamente en la calidad de agua, en la calidad del aire y en la calidad del suelo. Es importante tener presente que la competencia desde el punto de vista del control, del manejo y del cuidado de ese monte y la regeneración del mismo, nosotros entendemos no puede estar dentro de las competencias de un ministerio productivo, si bien lo tuvo durante muchos años, sino que ahora que tenemos un Ministerio de Ambiente cuyo principal objetivo es la protección, creemos que es el lugar adecuado. Ahí nosotros explicamos un poco lo que entendemos que el concepto de ecosistema y de unidad ambientalmente de alto valor y de alta significación para cumplir con los servicios del ecosistema del monte nativo, que está presente en la ley forestal, debería pasar a una competencia claramente del Ministerio de Ambiente, dándole la oportunidad y la posibilidad de establecer que además del territorio que hoy está en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ese territorio de monte nativo que aparentemente asciende al 4% del territorio nacional, el 4%, podría ser considerado también bajo alguna protección ambiental. Cuando nosotros iniciamos el trabajo, bueno, como todas las comisiones, resolvimos invitar a algunos referentes o interesados en el tema, y es así que compareció el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Ambiente, la Asociación de Funcionarios de ambos ministerios, la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural del Uruguay, la Asociación Nacional de Productores de Leche y algunos académicos, como el profesor Eduardo Gudinas y el doctor en Medicina Veterinaria Jorge Cravino, que nosotros teníamos interés en su comparecencia porque durante 8 presidencias estuvo al frente de una especie de dirección de flora y fauna del Uruguay, debe ser de las personas que más sabe de Uruguay de ese tema, sin perjuicio de lo cual él dice que la dirección no existe, pero de hecho lo hacía. Entonces juntamos todas las opiniones. Como siempre sucede cuando las comisiones invitan delegaciones, hay delegaciones que están a favor y otras que están en contra. Algunos dan informes técnicos y jurídicos y otros dan informes políticos, son todos válidos. Y luego nosotros, desde una óptica política, sin descuidar lo técnico y lo jurídico, tomamos una decisión que salió, ya digo, por unanimidad. También quiero destacar que las comisiones que nos acompañaron, todas las que nombré, y algunas otras que quisieron ir, las agendamos y luego ellos mismos por problemas internos de agenda, yo diría, no pudieron concurrir, fueron representados por sus máximas autoridades. Los ministerios fueron los ministros, subsecretarios y directores. Las agremiaciones agropecuarias fueron las comisiones directivas de las distintas asociaciones agropecuarias y los sindicatos de funcionarios fueron representados por sus más altas autoridades del sindicato.
Lo que dijeron está en la versión taquigráfica, pero nosotros en la exposición de motivos pusimos lo que creemos que es lo que cada uno quiso decir finalmente y está copiado textual, o sea, no es una elección antojadiza para aparecer como que el proyecto deba ser aprobado o rechazado, eso lo va a resolver la Cámara. Sin perjuicio local me voy a permitir citar brevemente, muy brevemente, alguna parte de ellos, de esas posiciones para ilustrarlos. El ministro Matos, el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, dijo que va a exponer algunos conceptos y trabajos. Dice que ha tenido oportunidad de interactuar mucho ese tema y dice: nosotros mantenemos la posición y respetamos la propuesta, pero porque entendemos que puede tener algunos fundamentos si la comparamos de alguna manera con lo que está sucediendo en otros países, puesto que en muchos países han adoptado el manejo y otros no. En ese sentido nos hemos comunicado con el señor ministro de Ambiente para interactuar con él sobre esa posibilidad y conocer su opinión. A nuestro entender, hay temas de oportunidad y operativos, pero también de fondo, porque en definitiva tenemos muchos aspectos de interacción con el Ministerio de Ambiente. Esta posibilidad del pasaje del monte nativo, ya manifestamos que no era conveniente. Entendemos que no es el mejor paso ni la mejor medida y podría ser un antecedente que pusiera en riesgo el funcionamiento del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es decir, que claramente el ministro lo que nos hizo ver es que quitarle la competencia al monte nativo era una amenaza para la continuidad del ministerio. Esa es su versión, su visión, y es absolutamente legítima, aunque nosotros claramente no la compartimos. Por su parte, el ministro de Ambiente, el contador Roberto Bouvier, realizó una larga exposición en la cual nos sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió, porque planteó cómo el ministerio estaba preparado para recibir esas 800.000 hectáreas para redondear, que son el monte nativo, indígena, etcétera. Incluso en leyes recientes ya previó la incorporación de funcionarios partiendo de la base de que esto se iba a aprobar. Él dice que la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas boscosos albergan una gran diversidad de especies vegetales y animales. La conservación de esa biodiversidad es crucial para mantener la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático. Las especies de árboles y plantas forestales tienen adaptaciones específicas para sobrevivir a diferentes condiciones, etcétera, etcétera. La incorporación de la repartición estatal encargada de la protección del bosque nativo al Ministerio de Ambiente puede tener fundamentos y consideraciones que se sustenten positivamente, entre las que se pueden mencionar un enfoque integral de medio ambiente. El Ministerio de Ambiente tiene como objetivo principal la protección y conservación del ambiente en su conjunto, incluyendo los bosques nativos como ecosistemas que albergan la diversidad biológica del Uruguay. Al traer la división bosques nativos al Ministerio de Ambiente se puede lograr una visión integral y coherente con la gestión de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Al estar bajo la responsabilidad del Ministerio de Ambiente se puede fortalecer la atención y la protección de estos recursos naturales, garantizando su conservación a largo plazo. Coordinación de políticas ambientales, al reunir todas las cuestiones ambientales en un solo ministerio, cosa que el Uruguay ha hecho en forma gradual con otras direcciones que fue absorbiendo del Ministerio de Vivienda, antigua dirección, y otras que estaban como personas jurídicas autónomas, diría yo. Bueno, el Ministerio de Ambiente puede trabajar en esta estrecha colaboración con otras divisiones, etcétera, etcétera. Y finalmente él dice que el Ministerio de Ambiente, no lo voy a leer, en lo que respecta al monte nativo va a ayudar a la producción del monte productivo, porque va a crear esa oposición y en la cual cada cual va a esforzarse en tener mejores planes y enfocarse en lo que realmente le compete a cada cartera. Por eso creo que vamos a mejorar en cuanto al análisis de la situación y repito, porque lo dijo varias veces en sala, para nosotros el proyecto es muy positivo. La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el mismo sentido que el ministro expresó su oposición al proyecto, claro, desde la óptica absolutamente válida del funcionario.
dejando de lado en parte, pero atendible perfectamente. Incluso yo estoy acá desde hace poco tiempo y nos queda poco, pero me di cuenta que el Uruguay de verdad, el Uruguay real, está en manos de muy pocas personas. Es algo increíble. Es decir, y lo digo positivamente, con cierta admiración para esos funcionarios, ¿no? Con la crisis hídrica nos enteramos que había 15 personas en la OCE, que eran los que, independientes de toda la estructura, pero eran 15 los que sabían resolver los temas. Los funcionarios nos dijeron que es histórico el reclamo que realiza este sindicato ante la ya evidente carencia de recursos humanos que atraviesa el Ministerio. De acuerdo a los datos presentados por la Administración en la rendición de cuenta, al finalizar el 2024, el Ministerio de Ganadería tendrá 795 funcionarios con causal jubilatoria. Es decir, más del 50% de los funcionarios del inciso. Y ahí nos enumeraron cuántos se habían jubilado en este periodo por mes. Y luego dicen, nos preocupa el desconocimiento de la estructura organizativa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y en particular ya que no existe una unidad organizativa ni unidades dependientes en lo que atiende al monte indígena. Es decir, que los funcionarios de ganadería, con una tremenda honestidad, preocupados por la fuente de trabajo propia, pero también por la continuidad del ministerio, que el ministro ya advirtió que podía desaparecer, pero ellos lo ven desde otro punto de vista, no la del ministro, que por perder esa competencia cree que el ministerio no puede continuar, lo dice el texto expreso, sino que ellos lo ven desde el punto de vista del funcionamiento. Nos informan que dentro del Ministerio de Ganadería no hay una unidad que atienda al monte indígena. Eso está copiado textual. La gestión de los bosques nativos y cultivados, según la organización administrativa que le ha asignado a Ganadería, está unida. Comparten la información, recursos humanos, vehículos y gestión financiera. Y aquí viene lo que yo digo cuando hay poca gente. El otro día escuché al presidente del puerto que dijo que todo el puerto son 700 personas. Todos los puertos del Uruguay, independientemente de los privados, pero la administración del puerto. La fiscalía, que siempre está en la boca en primer plano, incluso yo hablo mucho de ella, son 600 funcionarios en todo el Uruguay. La dirección de aduana, que es el segundo ente recaudador del Uruguay, el puerto es el tercero, son 500. Entonces uno se pone, y bueno, no quiero hablar de industria, eso no lo quiero distraer, pero uno se pone a pensar en lo que mantiene al Uruguay y capaz que son 4.000 personas. En este propio palacio uno ha aprendido a hablar con funcionarios que dicen cuando sucede determinado problema tenemos que llamar a Pedrito o a Alicia o a que se está jubilado para que nos resuelva un tema porque es el que sigue sabiendo. La Dirección General Forestal, que está el ingeniero Faropa a su frente y que ha hecho una gran gestión desde su óptica y de su especialidad, cuenta con 46 funcionarios. O sea, todo el sistema forestal uruguayo, el 1.200.000 hectáreas forestadas y las 800.000 hectáreas monte nativo, digamos que para redondear los 2 millones de hectáreas son 46 personas. 15 ingenieros agrónomos, una contadora, una escribana, 7 funcionarios especializados, 11 administrativos, 9 de ellos en un vivero en Toledo. Y cuenta además con funcionarios en Tacuarembó, Rivera, Durazno y Salto. O sea que son mínimos. Hace algunos años atrás mi suegro me regaló algunos libros que siguen siendo buenos, pero antes eran muy buenos, digamos, que es el almanaque del Banco de Seguro del Estado. Y en uno de esos almanaques que él lo tenía afuera, en un campo, el decano de la Facultad de Agronomía, un decano de la Facultad de Agronomía de la década del 50, decía que si para el año 2000 el Uruguay no tenía 1 millón de hectáreas forestadas, el Uruguay iba a tener una crisis ambiental. Lo guardé a ese libro porque me pareció asombroso. Independientemente del monte nativo. Con 50 años de anticipación, el decano, claro, no hablaba de la forestación que se terminó haciendo, el monocultivo. Él hablaba de otra forestación, no esta.
Pero bueno, se hizo esta. Entonces, ese ministerio con 46 funcionarios maneja los 2 millones de hectáreas y no tiene una división que nosotros creemos que el Ministerio de Ambiente, según nos comunicó el ministro de Ambiente, va a tener una estructura propia dedicada al monte nativo, como ha ido armando sobre la marcha, con pocos recursos, las estructuras para las diferentes exdirecciones que le fueron pasando. Bueno, por otra parte, y por el contrario de ello, los funcionarios del Ministerio de Ambiente apoyaron la aprobación del proyecto. Queremos manifestar que estamos a favor del proyecto de ley. A lo largo del trabajo de esta comisión comparecieron muchas personas, por lo cual no vamos a repetir lo que ya dijeron, etcétera, etcétera. Consideramos que el monte nativo como un ecosistema complejo comprendido no solamente por la riqueza que tienen sus especies, sino por todas las interacciones que ocurren entre las partes vivas y no vivas. También debe considerarse los usos y procesos. Por eso, dentro de las medidas que se tomen, deben considerarse no solamente los árboles, sino todo un corredor biológico, etcétera, etcétera. Finalmente, dicen, hay una razón legal que nos parece que debe ser considerada. La propia ley que define esta cartera es el organismo competente para hacer la política ambiental. Voy a saltear todo lo otro porque ustedes lo tienen. La Asociación Rural del Uruguay, que comparece y trajo un documento que está incorporado en los antecedentes, dice que independientemente de ese documento nos da mucha información. Dice, con respecto al monte nativo, hemos visto que las distintas intervenciones han dado información. Se habla de 847.000 hectáreas de monte nativo. 847.000 hectáreas. Para comparar y tener una dimensión de lo que implica ese número, le decimos que la agricultura en el Uruguay, toda la agricultura, y el presidente sabe más que yo de este tema, ocupa 1.100.000 hectáreas. El área forestal, 1.085.000 hectáreas. Y el área de lácteos, lechería, 1 millón de hectáreas. Es decir, que es muy importante el área que ocupa el rubro tan crucial que el monte nativo se equipara prácticamente a toda esa otra producción. Bueno, ahí nos hablan de que hay 6.000 productores que tienen el monte nativo en sus campos y que ellos tienen el temor que se vean afectados si este pasaje se produce, porque plantearon la hipótesis de que pudieran ser declaradas áreas protegidas, cosa que está absolutamente descartado, no por mí, sino por la realidad, porque el Uruguay, como no puede expropiar, inventó, y aplaudo, el sistema de áreas protegidas, y hay alguna actividad muy mínima que no les permite hacer a los productores, pero generalmente hacen, excepto minería y 2 o 3 actividades más, pueden hacer todo, pueden hacer prácticamente todo. Lo cierto es que plantearon su preocupación, básicamente dijeron que si algo funcionaba bien no había que cambiarlo. Ellos entendían que funcionaban bien y que había como una connivencia positiva entre ganadería y los productores agropecuarios. E incluso manejaron un tema psicológico que me llamó la atención, pero puede tener cierto porque no es un tema que uno lo maneje, que expresaron que no va a ser lo mismo para un productor agropecuario que en la portera aparezca una camioneta de ganadería a que aparezca una camioneta de ambiente. Dice, va a causar una sensación diferente, pero eso es curioso, pero puede ser cierto. La Federación Rural del Uruguay dice que saben de las buenas intenciones del proyecto, pero tienen miedo que de crear un Ministerio de Ambiente fuerte, bueno, todo, porque a veces puede ser contraproducente por un término de burocracia. La preocupación que nos plantean acá sobre los montes nativos es fantástica, dijo el presidente. Es el sector, y que el sector político esté preocupado por el manejo de los montes indígenas es muy bueno, pero nos preocupa la gestión, que las cosas se hagan bien, es decir, como planteando, absolutamente legítimo, una cierta inseguridad que los funcionarios fueran aptos. Esta ley resuelve el tema, primero porque si de aprobarse, regiría a partir del 26, en una excelente sugerencia de la bancada del Frente Amplio, que nos hizo ver que esto es un proceso y que el próximo gobierno, si es que se aprueba, lo haga, lo lleve adelante. Y nosotros en el texto le traspasamos todo. De esos 47 funcionarios, no sé, serán 4, 3 máquinas de escribir, 4 escaleras, lo que haya va entero con la camioneta y todo para prever la parte presupuestal, sin perjuicio que el ministro de Ambiente, por lo menos de este gobierno, ya adelantó parte en la rendición de cuentas.
Básicamente hice un resumen muy... Se habla a los productores, me parece muy bien, sigue diciendo, en todos los ámbitos que haya me parece muy bueno, pero cuidemos algo que es virtuoso, que se está manejando bien, como dijo el presidente de la Federación. Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Leche manifestó que venimos en representación de los productores de leche que tienen 17 filiales, o sea, nos aclararon que no existen ni en Montevideo ni en Artigas, se muñeron de toda la información que tenían y plantearon también no una desconfianza a la capacidad o no del Ministerio de Ambiente, si bien dice que es un ministerio nuevo, que se está formando, que le va a llevar años madurar algunos temas, y creen que el Ministerio de Ganadería eso ya lo tiene recorrido, pero también hicieron pie en la burocracia. Nos preocupa agregarle más burocracia, que es un inconveniente que vemos de nuestro sector. Estamos convencidos que hay que trabajar para mejorar el manejo del monte y del medio ambiente y obviamente el monte nativo, pero nos preocupa que al productor se le termine complicando más que cualquier trámite que tenga que hacer entre los ministerios, etcétera, etcétera. Finalmente, el doctor Eduardo Gudinas, que esa fue una invitación que realicé yo, o sea, le propuse a la comisión, porque Gudinas es una persona tal vez no tan conocida, pero yo diría que es un orgullo para el Uruguay, como tantos profesionales que andan por ahí, porque independientemente de todo su currículum, que no vale la pena, es uno de los referentes uno de los 20 referentes ambientales de Iberoamérica para las Naciones Unidas, y un hombre que concurrió a la comisión, lo invitamos varias veces, y un día estaba en Ecuador, la otra semana estaba en Perú, la otra semana estaba en Panamá, hasta que pudo arreglar y venir. Claramente él está a favor del proyecto, y lo dice en su comparecencia. Me voy a enfocar en las cuestiones más específicas, no solamente, sino también en la arquitectura institucional. Apoyo el proyecto de ley que hace este traspaso. Me parece que es una medida necesaria, pero no solamente necesaria, sino que es urgente, porque fue comprometida en el Uruguay hace por lo menos 30 años, cuando se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, como una institución mixta que ya contemplaba el traspaso de ese ministerio a uno nuevo. Entonces, mi punto en esta cita es destacar que la mirada productiva de las autoridades de Ganadería, Agricultura y Pesca tal vez no les permite reconocer la diversidad ecológica y la riqueza de nuestros diferentes bosques. Con esto no estoy criticando por incompleta o no completa esa visión. Lo que estoy subrayando es que esa visión es propia del productor y por eso desaparecen los otros tipos de bosques. Quienes han recorrido el país reconocerán los bosques de arenales, los safóbilos, y nombra una serie de bosques más, que va por lo menos desde la desembocadura del Río Negro hasta el último tramo del río Uruguay, pasa por toda la costa del Río de la Plata y se adentra en la costa rochense. O sea que hay una variedad riquísima que él ve, que de pronto uno no lo conoce tan al detalle, si algo conoce. La esencia, dijo Gudinas, del ministro de Ganadería, que claramente se opone por lo que ya dijimos, es que eso desmembraría al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y ahí él nos da una enseñanza, no sé, para mí fue una enseñanza. Y para abordar este punto deberíamos observar la última información que traje, que está sacada del propio ministerio. Allí ustedes tienen los cometidos sustantivos de la Dirección General Forestal presenta de sí mismo. Se trata de cometidos productivos, no son cometidos vinculados a la ecología ni a la conservación. Tal vez se podrá decir que ello está contemplado en las referencias que haya cuestiones de sustentabilidad. En el mismo sentido va la información que figura en la página siguiente, donde detallan los cometidos de la Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables. Él trajo esa información. Lo digo porque de la propia información que extrae del Ministerio, él cree que no sería admisible ver una visión tan negativa de que este proyecto se apruebe. En resumen, la evaluación que se puede hacer de la institucionalización actual del área ambiental es que corresponde al siglo pasado. Para actualizarla al siglo XXI, uno de los pasos necesarios es hacer esa transferencia que ustedes están considerando y que yo como académico apoyo. El doctor Gravino, con esto voy terminando, que fue durante 8 presidencias director de Flora y Fauna, una especie de director de hecho, porque dice que esa dirección no existía,
pero en algunos no era director, era muy joven, pero después llegó a la dirección, y todos los gobiernos lo mantuvieron como un referente en ese tema, y la verdad que aportó muchísima información que ustedes la tienen ahí, yo no los voy a aburrir. Yendo al articulado, el primer artículo del proyecto establece la transferencia al inciso 36, Ministerio de Ambiente, las competencias asignadas al inciso 7 y sus unidades dependientes en lo atinente a monte indígena o bosque nativo, palmares, incluyendo la ley 15.939, que son leyes que hablan de temas vinculados a la forestación. Es muy técnico, digamos, es una enumeración de artículos y leyes que dice transfiérese, y también los créditos personal, puestos de trabajo y atribuciones para el cumplimiento de sus fines en lo relativo al monte en el futuro. El segundo artículo se regula en que las infracciones a lo dispuesto en el artículo 276 de la ley 6.736 y en general en lo atinente al régimen de protección y regulación del monte indígena y nativo y palmares serán sancionadas por el Ministerio de Medio Ambiente, por eso se le pasan también todas esas competencias. Y el artículo tercero, que me parece que es una especie, independientemente de la suerte que tenga el proyecto acá, pero es una especie de amortiguador, diría yo, establece que esta norma comenzará a regir a partir de enero del 2026. La Constitución establece por ahí que las competencias de los ministerios deberán ser establecidas por ley, sin perjuicio que el Poder Ejecutivo puede, hasta por un decreto, cambiar las competencias, pero no lo ha hecho, no lo tiene previsto hacer. Ninguna presidencia tampoco se había creado el Ministerio de Ambiente. Pero esto necesita un complejo de normas presupuestales, que esta ley le daría la ley marco, que plantearía el tema, y luego en el próximo gobierno, el que fuere, bueno, con esta ley podría enriquecer su primer presupuesto para que esto se pusiera en funcionamiento. Esa es la idea de los integrantes de la comisión, independientemente de lo que creemos algo, yo diría, no voy a decir ni lógico, razonable, porque pensar que lo que esté en contra no lo es así, no quiero que eso se piense. La intención nuestra fue trabajar el tema, lo trabajamos, la Cámara nos apoyó permanentemente, le pedimos sucesivas prórrogas, siempre se votaron, o sea que no hay una queja al respecto del tratamiento que tuvimos, y acá cada cual va a resolver lo que resuelva, y el resultado siempre va a ser legítimo, o sea, cualquiera sea la votación, nadie pierde y nadie gana, va a ser una más de las tantas leyes, pero creemos que ponemos al Uruguay jugando en las grandes ligas. El Uruguay además tiene una particularidad que habla a favor del Ministerio de Ganadería. En el único país de la región que el monte indígena crece, es en el Uruguay. Ahí se discute, dicen, no, pero acá dicen que crece porque toman un árbol que está a 500 metros separado del monte indígena y lo toman como que eso es un crecimiento. Ahí hay una discusión, pero lo cierto es que si no crece, lo cierto es que en los países linderos ha disminuido enormemente. Y nosotros que siempre no hemos hablado bien de UPM, hace un tiempo estuve con unos directivos de UPM en una situación y le dije, hay cosas que ustedes hacen bien, pero como ustedes no las dicen, yo no se las voy a decir. Y dice, por ejemplo, gracias a esa gran forestación que hicieron, el uruguayo en alguna circunstancia, para algunos fines, ha dejado de podar el monte nativo, porque ahora hay pinos y eucalipto por todos lados. Es decir, que eso tal vez indirectamente ha ayudado. Y bueno, y tiene una dirección forestal que nuestra única oposición siempre fue el sitio donde se cultivan los bosques, no la existencia del bosque, sino la tierra donde están. Y nosotros creemos que entonces con este proyecto, lentamente, no fue una comisión ambiciosa que se comunique en el día ni nada por el estilo, porque somos bastante pesimistas de cómo nos va a ir en el Senado. Pero igual, el trabajo nuestro está hecho. Los compañeros de la comisión tuvieron
se trabajó con mucha afinidad, con mucha cordialidad, prácticamente no hubo nunca un encuentro, sino que fue más bien sucesivas pruebas para poder consultar la interna de cada uno de los partidos. Y aún el Partido Colorado, que le voy a hacer un reconocimiento, que por una carambola de la historia tiene los 2 ministerios. Y además no solamente tiene los 2 ministerios, sino que tiene los 2 ministerios de 2 sectores que no digo que estén enfrentados, pero son distintos. Entonces es difícil para el Partido Colorado también, desde el punto de vista político, manejar este tema, porque era en un mismo partido, los 2 sectores más importantes del partido, no está el diputado Subía, por eso lo digo, también la convivencia. Pero sin perjuicio de eso, los diputados que estuvieron en la comisión dijeron, eso es un tema nuestro y lo vamos a resolver como podamos. Por lo tanto, señor presidente, le agradezco la atención que me prestaron, escuchándome casi más de 30 minutos en un tema que ustedes ya lo conocen. Este es el informe, único informe, no hay informe en minoría. Es el informe que entre todos redactamos. Y es el informe que traemos a la sala y la idea nuestra sería que este proyecto se apruebe. Que lo que se reflejó, lo que se hizo en la comisión con el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional y en mi caso que entré como cabildante y seguí de forma independiente, se refleje en el plenario. Que se reflejará o no, porque ya nos dijeron que habían hecho un gran esfuerzo para llegar a una posición algunos y que otros no lo lograron. Pero por lo menos el trabajo nuestro está hecho y creo, como básicamente lo he dicho a lo largo de la exposición, que esto se va a ir perfeccionando con el tiempo, pero es el primer paso, como se dijo en el proyecto anterior. No será bueno, no será ideal, pero bueno, es algo que antes no había y que ahora hay. Y esto yo creo que sería que la noticia sea, y termino con esto, presidente, yo sé que esto no tiene público, no, ni un programa de televisión va a llevar a nadie a hablar de esto, ¿no? Porque de repente es más importante el Gran Hermano o no sé qué, pero que el Uruguay apruebe una ley en la cual la totalidad del monte nativo, indígena, y los palmares, etcétera, se transfiera a un Ministerio de Ambiente, nos pone en un titular en los temas ambientales, que son los temas de moda, porque hoy todos son ambientalistas y hay congresos por todos lados. Así que eso quería expresar, señor presidente, y muchas gracias.